Si dejas de apegarte, podrás ver por qué tienes esa tendencia a hacerlo. Todos tenemos esa tendencia al apego, ¿no? Pero cuando dejamos de estar apegados, podemos observar por qué todos tenemos esta tendencia a apegarnos. Verás que si sueltas tu fachada, sin intentar sustituirla por otra nueva, que es la idea, no soltar una fachada y sustituirla por otra nueva, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Tus pensamientos y emociones dejan de estar anclados en tu interior y entonces empiezan a pasar a través de ti, que es justamente el trabajo de la liberación, ¿no? Dejar que toda esa energía pase a través de nosotros, porque todo lo que no pasa, se acuerdan que queda estancado, ¿no? Esa es una experiencia espeluznante. Sentirás pánico en lo más profundo de ti y serás incapaz de conservar tus modales. O sea, cuando comenzamos con todo este trabajo, vamos a sentir miedo, porque es como que sentimos que estamos como perdiendo algo, ¿no? Esa imagen, esa fachada a la cual estábamos apegados. Esto es lo que le pasa a la gente cuando algo externo muy relevante deja de encajar con su modelo interno y consecuentemente la fachada deja de funcionar y empieza a desmoronarse. Cuando tu fachada ya no puede protegerte, experimentas un temor intenso y entras en pánico. No obstante, si estás dispuesto a afrontar esa sensación de pánico, comprobarás que hay un modo de atravesarla. Basta con que te adentres más profundamente en la conciencia que está experimentándolo y entonces el pánico cesará de inmediato. Si recuerdo quién es el que experimenta, o sea, me sitúo en la conciencia, en el observador, el pánico cesa. Entonces sentirás una gran paz como nunca hayas experimentado antes. Esta es la parte que muy poca gente llega a descubrir, que efectivamente el pánico puede cesar. Casi todos, como no dejan que este proceso culmine y llegue hasta el final, todos quieren salir escapando cuando experimentan este pánico, no se atreven a ir más allá. El ruido, el miedo, la confusión y el cambio constante de estas energías, todo ello puede parar. Pensabas que tenías que protegerte y por eso te aferrabas a las cosas que llegaban hasta ti y las empleabas para ocultarte. Tomaste todo aquello a lo que pudiste echar mano y empezaste a pegarte con el fin de edificar algo que tuviera solidez. Sin embargo, puedes soltar todo eso a lo que te aferras y dejar de jugar a este juego. Simplemente tienes que aceptar el riesgo de soltarlo todo y atreverte en cambio a afrontar el miedo que te impulsaba a aferrarte. Siempre que nos aferramos es por miedo. Nadie se aferra a algo porque sí, siempre es por miedo, ¿no? Entonces podrás atravesar esa parte de ti y todo ese conflicto acabará, todo eso cesará. Ya no habrá más lucha, solo paz. El viaje de que hablamos en este libro consiste en pasar precisamente por ese sitio que has estado esforzándote tanto por rehuir. Todos hemos estado tratando de escapar de eso, ¿sí? Entonces, el trabajo consiste en dejar de escapar, porque si sigo escapando no voy a sanar, o sea, es imposible, ¿no? Cuando pasas por ese estado de confusión y agitación, tu único reposo reside en la propia conciencia. Te darás cuenta de que están produciéndose cambios tremendos y de que no hay solidez alguna, pero te sentirás cómodo asentado en esa conciencia. Al principio la sensación es como que perdiéramos pista, perdiéramos suelo y nos sintiéramos como que no vamos a poder, ¿no? Porque que ya estoy tan acostumbrado a representar este papel de este personaje y ahora tener que dejar a un lado esta fachada, esta imagen, este personaje, parece algo terrible. Pero después, dice el autor, que cuando nos acostumbramos,
ya no lo vemos como algo terrible, ¿no? Es hasta que uno rompe con ese miedo. Dice, te darás cuenta de que ante ti se despliega cada momento de cada día y de que tú no tienes el control de ello, pero también te darás cuenta de que no deseas tenerlo. Cuando comenzamos a soltar el control de la vida, es decir, vamos con la vida, acompañamos a la vida, ya no estamos en lucha con la vida, o sea, estamos en aceptación profunda, es que ya nos damos cuenta de que no es cómodo querer controlar, ya no vamos a sentir esa necesidad de controlar, porque nos vamos a dar cuenta de que el controlar no tiene ningún sentido, además que no podemos hacerlo porque es una mera ilusión de que controlamos, ¿no? Llega un punto en el que ya no tienes conceptos, ni esperanzas, ni sueños, ni creencias, ni tampoco seguridad alguna. Fíjense en que acá todos queremos sentirnos seguros en este mundo. Pero es que ya cuando sabemos que acá nada es seguro, ¿no? Como dice el refrán, a seguro se lo llevaron preso. Es un gran alivio porque ya no tenemos ningún concepto, ya no estamos yendo como el caballo, ¿no? Con ese palo y el hilo y la zanahoria colgando, creyendo que lo vamos a alcanzar, porque todo eso crea frustración, ¿no? El curso de milagros mismo lo dice. Solo los ilusionados los ilusos se pueden desilusionar. Si ya no voy tras ilusiones, ¿cómo me voy a desilusionar? Es imposible, ¿no? Fíjense en qué bonito, ¿no? Porque estos últimos capítulos la verdad es que son hermosos. Ya no construyes modelos mentales de lo que sucede a tu alrededor, a pesar de lo cual la vida sigue adelante de todos modos. La vida sigue y yo voy con la vida, pero ya no me construyo modelos de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Te sientes perfectamente confortable simplemente dándote cuenta. Llega el momento presente y luego el momento siguiente y después el siguiente. Pero eso es lo que ha estado ocurriendo siempre en realidad. Todo va sucediendo igual. Lo que pasa es que ahora yo me doy cuenta. Antes no me daba cuenta. Antes estaba muy pendiente del tiempo, ¿no? De esa línea de tiempo, creyendo que yo controlaba los sucesos, ¿no? Que yo era el controlador de la cosa, ¿no? Cuando ya dejamos todo en manos de la vida, ¿no? Esa entrega total a la vida, es que realmente es así. No es un vivir en que no me importa nada, siempre lo recalco yo, ¿no? Sino que como sé que lo que está ocurriendo, como dice acá, es lo que está ocurriendo, y siempre es lo que está ocurriendo. La diferencia es que ahora ves que eso es lo que está sucediendo. Soy consciente de que eso es lo que está sucediendo. Ves que tus emociones y tu mente reaccionan ante estos instantes que pasan a través de ti, sin que tú hagas nada por evitarlos o modificarlos. Y acá hay una gran diferencia, ¿no? A estar en una actitud reactiva ante la vida, ¿no? En oposición continua, a estar en una actitud de dejar que todo me atraviese, que todo pase a través de mí, y no oponerme. No intentas controlar nada, simplemente dejas que la vida siga desplegándose ante ti, tanto dentro como fuera de ti. Si emprendes este viaje, llegarás a un estado en el que serás capaz de ver con exactitud el modo en el que el despliegue de los sucesivos momentos hace aflorar una sensación de temor. Desde este lugar de claridad serás capaz de percibir la poderosa tendencia a protegerte, y verás que esta tendencia existe debido a que lo cierto es que no tienes el control, y eso es precisamente lo que te resulta tan incómodo. ¿Por qué tenemos miedo?
ese miedo que nos da ese futuro, ¿no? Que en realidad no existe, porque yo ahora digo que hay un futuro, pero cuando llegue ese momento ya eso que yo llamé futuro ya va a formar parte del pasado, o sea que el tiempo en realidad no existe, es un constructo mental el tiempo, ¿no? Entonces esta sensación de como vértigo, como de miedo que nos genera este futuro, porque nos parece que no sabemos, como no sabemos qué va a pasarme o qué le va a pasar a los míos, ¿no? Eso me va a generar temor también, pero es que yo ahora me voy a poder dar cuenta de que siento ese temor y de que no tengo control en absoluto, entonces lo voy a poder soltar, y dejar que pase ese miedo, sentirlo, porque si no otra vez me voy a enredar y caer en el miedo, que como siempre estamos todos, ¿no? Pero si realmente quieres ser libre y quieres ir más allá, tienes que estar dispuesto a observar el miedo sin protegerte de él. El que se libera es aquel que a pesar del miedo logra no erigir una defensa, o sea, buscar una protección para no sentir. La única manera de liberarme del miedo es sintiéndolo. Mientras yo siga erigiendo defensas para protegerme del miedo, nunca lo voy a poder soltar, o sea, el miedo no se va a ir. Esto es cuestión de observar y darme cuenta que no necesito protegerme, no necesito defensas. La creencia es una creencia en que necesito defenderme, es solo una creencia. Cuando vamos practicando este estado, esta actitud mental, es interna la actitud, ¿no? Van a ver cómo el miedo empieza a aflojar en nosotros. Realmente experimentamos paz, experimentamos libertad, ¿no? Paz, libertad, amor son sinónimos, ¿no? Felicidad, todos son sinónimos. Tienes que estar dispuesto a ver que esta necesidad de protegerte a ti mismo es lo que origina que se edifique toda la estructura de tu personalidad. Construiste una estructura emocional y mental para huir de esa sensación de temor, y ahora te encuentras frente a frente con la causa raíz que da lugar a tu psique. Todos hemos construido una personalidad, ¿no? Esta psique se ha estructurado de una manera tal, parece que para cada uno de nosotros que estamos aquí y los que no estamos aquí también, de una manera tal que ahora funciona así. Pero es que hasta que no observo ese mecanismo, cómo funciona mi psique, o sea, observo mi personaje, a mi personalidad, me observo, es que no puedo salir. Estoy identificado, estoy como dominado, ¿no? Por esa personalidad. Y fíjense en que hasta Carl Jung también explica esto, ¿no? En su psicología, ¿no? Que también descubrió todas estas cosas, ¿no? Esto no es algo que lo descubrió uno, o sea, ya han hablado muchos autores de este tema, ¿no? Ajá, claro, todos los caminos conducen al amor, ¿no? Pero hay que transitar el camino, o sea, hay que ir por ese camino, no escapar, ¿no? Si profundizas lo suficiente en la conciencia, podrás observar cómo se va edificando la psique. Verás que estás en medio de ninguna parte, en medio del espacio vacío infinito, y que todos estos objetos internos van fluyendo hacia ti. Todos los pensamientos, sentimientos y demás impresiones de las experiencias mundanas van siendo vertidos en tu conciencia. Observarás claramente que tu tendencia es protegerte de este flujo a base de intentar ponerlo bajo tu control. Es una tendencia abrumadora muy poderosa que te impulsa a tratar de anticiparte y a aferrarte a ciertas impresiones que producen las personas, los lugares y las cosas que van fluyendo ante ti.
verás que si te enfocas en ellas, estas imágenes mentales van originando una compleja estructura que previamente no existía. Observarás que hay sucesos que acaecieron cuando tenías 10 años y a los cuales aún sigues aferrándote. Vamos a darnos cuenta hasta de eso, ¿no? Llega un punto que nos vamos a dar cuenta que realmente el tiempo no existe. Es una experiencia, no es que uno diga, el tiempo no existe y ya está. No, es que lo tengo que experimentar. Porque va a llegar un punto que me voy a dar cuenta que esa que cuando tenía 2 años, cuando tenía 4, cuando tenía 6, cuando tenía 10, cuando tenía 12, 20, 30, 40, hasta la edad que tengo ahora, es que es la misma. Es que soy siempre la misma. Lo que pasa que la identificación y este observar mi película y este aparenta ver a un cuerpo que va creciendo, ¿no? Esta experiencia de verme en diferentes escenarios, ¿no? Cuando tenía 5, cuando tenía 10, cuando tenía 20. Y darme cuenta que yo soy el mismo, ese que está ahí, que siempre estuvo ahí, ese es el despertar. El que puede acceder a ese espacio y verse desde ahí, ¿no? Puede soltarlo todo. Pero si yo me puedo dar cuenta de esto, ¿no? Que sigo aferrándome a sucesos que ya pasaron. Fíjense en que el curso de milagros nos habla de que solo vemos el pasado. Y es que solo estamos viendo el pasado, porque cada instante, que ahora yo le llamo ahora, dentro de unos instantes va a ser pasado. Siempre va a ser así, ¿no? Pero todas esas impresiones que quedaron grabadas en mi psique, a las cuales yo no pude dejar pasar, que me atraviesen, o sea, no las pude sentir, esas son las que me incomodan siempre, y las que se van a repetir, y después le llamamos patrones repetitivos, ¿no? Porque todo está sucediendo en mí, en mi mente, todo está sucediendo ahí. No está sucediendo en un lugar, parece que sucede en diferentes lugares. Los escenarios pueden cambiar, pero yo soy siempre la misma. Entonces, el observar esto es sumamente liberador, ¿no? Verás que estás tomando literalmente todos tus recuerdos y juntándolos de una manera ordenada, y luego vas diciendo que eso es lo que tú eres. Pero tú no eres los eventos que experimentas. Tú eres el experimentador de los eventos, que no es lo mismo. La alternativa es utilizar la vida para soltar esas impresiones y la tensión que te crean. Esto es realmente soltar, ¿no? Para poder hacer esto tienes que volverte muy consciente. Tienes que estar atento a esa voz mental que te dice que te resistas a algo. Esa voz que literalmente te da órdenes, como por ejemplo, no me gusta lo que esta persona te ha dicho, arréglalo. Te da consejos y te ordena que te enfrentes al mundo resistiéndote a determinadas cosas. ¿Por qué la escuchas? En vez de acarrear contigo un día tras otro las cosas que te suceden, adopta como tu camino espiritual la disposición a permitir que todo te atraviese. Eso no implica rehuir lo que sucede. Está bien afrontar las cosas, pero primero deja que la energía te atraviese. Si no lo haces, en realidad no te estarás enfrentando con el suceso actual, sino con tus energías bloqueadas del pasado. No estarás viniendo desde un lugar de claridad, sino desde un lugar de tensión y resistencia interna. Eso es lo que nos sucede todo el tiempo, ¿no? Es doloroso cuando hay que atravesar, dejar que te atraviese la energía, porque es doloroso. Nosotros lo vivimos como algo muy doloroso, pero es que es la única manera, porque son energías bloqueadas.
Y esto solamente hay que experimentarlo, o sea, llevarlo a la práctica. La voz comienza a narrar, taca, 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 y yo voy, taca, taca, acompaño la voz con mi energía. Se hace una bola, ¿no? Porque no dejo que me atraviese, sino que estoy acá, taca, 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 taca. No dejo nunca, no la siento, no dejo que me atraviese. Y entonces eso se asocia, se junta con otras que yo tengo ya internalizadas, bloqueadas, y se hace puff, como una eclosión, ¿no? Como una explosión interna. Para evitar esta situación, comienza por afrontar cada situación con aceptación. Aceptación significa que permites que los sucesos pasen a través de ti sin oponer resistencia. Si ocurre un suceso y es capaz de atravesar tu psique, estarás cara a cara con la situación real tal cual es, ¿no? Fíjense, con la situación tal cual es. No es que solamente en la forma, ¿no? Que me tenga que enfrentar a la persona o situación X, sino con esa energía, que no le tema, que deje que me atraviese, ¿no? Es como un respirar profundo y sentirlo. ¿Cuántas veces hemos llorado o hemos gritado o no sé qué, bueno, según lo que nos haya pasado, nos hemos estado quejando? Y en esos momentos vieron que sentimos esa bronca o ese miedo o eso lo que sea. Porque no importa en sí cómo se llame la emoción. ¿Qué es la emoción? ¿No? Si yo dejo que me atraviesen, ¿no? O sea, a ver, para hacer un ejemplo criollo. Supongamos que hoy me levanto, para hacer un ejemplo, ¿no? Y me siento triste. Para decir una emoción tan triste. No empiezo a ponerme en resistencia que estoy triste y no debería estar triste. Yo debería estar feliz y debería estar así. No, porque eso es hacerle caso a la voz. No, estoy triste y acepto que estoy triste. No está mal estar triste. Y lo siento. Pero no que lo siento con dolor. Ay, estoy triste. Y lo sufro. No, ese sentir no, porque ese no sirve para nada. Es un sentir interno, es de aceptar. Estoy triste y está bien. Es lo que está pasando, es lo que es. Estoy triste, punto. No tengo ni idea, como dice el curso de milagros. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Podría haber paz en lugar de esto. Si yo aplicara esas dos lecciones todo el tiempo en mi mente, estaría aplicando esto. La voz a mí me dice que ella sabe, o yo, que creo que soy yo, ¿no? Que yo sé por qué estoy triste. Me quiere dar explicaciones. Es como lo que hacemos los seres humanos acá en la Tierra. Que hacemos algo y le queremos dar la explicación. Porque nos encanta explicar la realidad. Bueno, no explico nada. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. No sé, no tengo la menor idea de por qué me siento así. Solo sé que me siento así, pero no sé. Eso es sentir el dolor. Sentir, dejar que pase. Es que no es nada. Eso es ver junto al amor en mi mente, ¿no? Pasa. Bueno, lo acepto. Y ya está. Y se desvanece. Ahora, si yo empiezo a poner en juego que me resisto, que lucho, que ejerzo mi voluntad en contra para que esto no pase, o empiezo a analizar lo que está pasando y me enredo ahí, bueno, ahí otra vez estoy en el juego del ego. Es que no puedo liberarme. La psique me atrapó de vuelta, ¿no? Y esto es lo que estoy observando. Es que no hay otra cosa para hacer, porque si solo hay mente, ¿dónde vamos a trabajar? En la mente. Puesto que estás lidiando con el suceso real, en vez de con las energías internas almacenadas que éste ha estimulado, no pondrás en acción la energía reactiva del pasado. Si aceptas de este modo, descubrirás que puedes afrontar mucho mejor las situaciones diarias.
De hecho, es posible que no vuelvas a tener problemas el resto de tu vida. Esto es posible debido a que los sucesos no son problemas en sí mismos, solo son sucesos, ¿no? Esto me recuerda a lo que dice esta Mabel Katz, cuando dice, el problema no es el problema, sino lo que yo pienso acerca del problema. ¿Se dan cuenta que nuestra mente está interpretando todo el tiempo? Hay un problema, que ya de por sí ya le llamo problema. No es problema, pero como yo le llamo problema, para mí es un problema. Y de eso me estoy dando cuenta. Porque si no, la mente nos atrapa así, tac, tac, una y otra vez. Y eso es lo que es el trabajo interno. Ese es el verdadero trabajo interno. En el mundo podemos hacer muchas terapias, muchas cosas, ir al psicólogo, al psiquiatra, al no sé qué, a la terapia de no sé qué cuerno, hacernos cualquier cosa. Pero es que si yo no hago este trabajo, mi mente no se entrena. ¿Por qué se piensan que en el curso de milagros nos dan un entrenamiento mental de 365 ejercicios? ¿Para que nos entretengamos un año entero haciendo algo? No, es para que entrenemos nuestra mente a pensar como pensaría el Espíritu Santo, me dice el curso. No, es que a pensar de manera correcta, o sea, sin interpretar. Lo que es, punto. No hay definición, no hay análisis, no sé nada, punto. Esa es la mente sabia, la mente que está sanada. Por eso se me dice que una mente que ha sanado no experimenta culpa. Una mente que ha sanado no planifica. Bueno, ¿para qué se piensan que nos dicen todo esto? Es porque justamente es que lo que pasa es así. Pero nosotros creemos que sanar es otra cosa. Por eso es muy importante curar, sanar las palabras. Las palabras en nuestra ilusión, acá en nuestro mundo, están muy contaminadas. Muy contaminadas. Hay mucha información pululando por ahí. Y es tan sencillo, tan sencillo. Pero una vez más, no creas que al aceptar la realidad, estás dejando de afrontar las cosas. Es todo lo contrario. Es al aceptar la realidad cuando realmente afrontas las cosas. Lo que pasa es que las afrontas de manera impersonal, como sucesos que ocurren en el planeta Tierra, en vez de como problemas personales tuyos. Miren qué pequeño movimiento. Hay muchos autores que hablan de esto. Este famoso, como es Erich Fromm, que habla de lo impersonal. Este otro autor, Miguel Ruiz, no sé si lo escucharon nombrar, de los 4 acuerdos, ¿no? Que dice, no te lo tomes personalmente. Es que nosotros nos tomamos todo personalmente, ¿ven? Todo le está pasando a mi persona. Te sorprenderá descubrir que en la mayoría de las situaciones no hay realmente nada que afrontar, excepto tus propios miedos y deseos. El miedo y el deseo hacen que todo parezca muy complicado. Si un suceso no te provoca miedos o deseos, en realidad no hay nada que afrontar. Permite simplemente que la vida se despliegue ante ti e interactúa con ella de manera natural y racional. Cuando ocurre la situación siguiente, permanece plenamente presente en ese momento, disfrutando sin más del hecho de estar experimentando la vida. No hay problemas. La clave es que no hay problemas, tensiones, estrés ni agotamiento. Si los sucesos de este mundo pueden pasar a través de ti, eso significa que has alcanzado un profundo estado espiritual. Entonces, puedes permanecer consciente ante cualquier cosa que ocurra sin acumular energías bloqueadas. ¿Ven? Esta es la verdadera presencia. No hay que prender la vela, ni hacer un ritual, ni nada extraño. No.
es que estoy presente ante la situación, no escapo. Cuando alcanzas ese estado, todo se vuelve claro. Por el contrario, todas las demás personas intentan afrontar el mundo que les rodea, mientras luchan a la vez con sus propias reacciones y preferencias personales. Cuando una persona está luchando con sus propios miedos, ansiedades y deseos, fíjense en que esto es lo normal que pasa acá. Casi todos quieren vencer al miedo resistiéndose al miedo. No tendría que estar sintiendo este miedo. Bueno, ahí está el primer error, ¿no? Que todos hacemos eso, ¿no? ¿Cuánta energía le queda para afrontar lo que está ocurriendo en realidad? Claro, nada me queda. Párate a pensar en lo que eres capaz de lograr. Hasta ahora tus capacidades han estado constreñidas por tus constantes luchas internas. A todos, ¿no? Imagina lo que podrías lograr si tu conciencia no tuviera tales distracciones y pudiera enfocarse únicamente en los sucesos que ocurren en el presente. ¿Ven? Eso es cuando yo estoy viviendo la vida, o sea, estoy en el yo experiencia, o sea, estoy viviendo lo que es esto que está pasando ahora. No estoy acá arriba pensando en lo que pasó cuando yo era chica, que no sé qué, que lo que me hicieron, que bla, 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 bla. O imaginando a un futuro que todavía no sucedió. Bla, 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 bla. Si vivieras así, podrías hacer cualquier cosa. No habría ningún ruido en tu interior y tus capacidades aumentarían exponencialmente en comparación con lo que has experimentado hasta ahora. Si pudieras llevar este nivel de conciencia y claridad a todo lo que haces, tu vida cambiaría por completo. Miren, todos queremos cambiar nuestra vida. Andamos buscando por ahí terapias, cosas raras para hacer, a ver si esto me da resultado. Inclusive nos tiramos las cartas, vamos a la bruja, no sé qué, que me lean el futuro, no sé cuánto, y nunca nos ponemos a hacer esto. Que es gratis, o sea, no tengo que gastar plata tampoco. Por tanto, adoptar este camino como práctica espiritual implica asumir que tu tarea consiste en utilizar la vida para soltar tus resistencias. Las relaciones personales, por ejemplo, constituyen una magnífica manera de trabajar contigo mismo. Imagina que empiezas a emplear las relaciones sociales para conocer a otras personas, en lugar de para satisfacer las energías que están bloqueadas en tu interior. Si dejas de esforzarte por lograr que la gente encaje en tus nociones preconcebidas de lo que te gusta o te disgusta, descubrirás que en realidad relacionarse no es difícil. Y fíjense en que todos tenemos, yo me río porque bueno, yo soy igual que ustedes, todos tenemos problemas con este asunto de las relaciones, ¿no? Con estos me junto, con los otros no me junto, porque esto no sé qué. Ay, yo no sé, me siento que nadie me comprende este mundo, no sé qué, pero que no encajo en el mundo, bueno, todo este asunto, ¿no? Que está de moda. Estas personas tóxicas que tengo a mi alrededor, yo no sé. Menos mal que yo soy buena y evolucionada y espiritual, pero ¿qué voy a hacer con todos estos a mi alrededor, ¿no? Que no evolucionan, no se dan cuenta de nada. Bueno, fíjense en cómo nos atrapa, ¿no? Si dejas de dedicarte a juzgar y a resistirte a las personas en función de tus bloqueos internos, descubrirás que es muy fácil llevarse bien con la gente, e incluso contigo mismo. Suéltate, líbrate de ti mismo. Esa es la manera más fácil de aproximarse a los demás, ¿no? Por eso este asunto de poder soltar el yo personal, esta idea que tengo de mí, ¿no? Este trabajo, porque es un trabajo para nosotros como un trabajo duro, de soltar esta idea de mí, esta estructura que tenemos, ¿no? Este programa llamado yo. Siempre trabajo es conmigo mismo, ¿no? Yo sé que es duro esto, es duro porque uno quisiera que los demás cambien, que me aligeren la cosa. Pero no, parece que no va por ahí.
Si quieres estar contento y disfrutar de tu trabajo, tienes que soltarte y dejar que los sucesos fluyan a través de ti. Tu verdadera tarea comienza una vez que te ha atravesado todo, ¿no? Cuando las energías personales pasan a través de ti sin resistencia, el mundo se convierte en un lugar diferente. Las personas y los sucesos te parecerán diferentes. Descubrirás que tienes talentos y habilidades que nunca te habías imaginado. Cambiará tu visión de la vida. Te parecerá como si todo y cada cosa de este mundo se hubiera transformado. Esto se debe a que el hecho de haber soltado en una situación ejerce un efecto sobre tu claridad en las sucesivas situaciones, ¿no? Esto está bueno verlo así, ¿no? Cuando nosotros decimos gracias, ¿no? A ese que parece que es otro, que me provoca tal reacción, es que me lo estoy diciendo a mí, porque parece que le estoy agradeciendo al otro, pero es que siempre es a uno mismo, ¿no? La emoción subyacente que gobierna toda la actividad del ego es el miedo. Y eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Yo siempre digo, miedo y ego es lo mismo, son sinónimos. Porque claro, ¿de qué tiene miedo el ego? ¿No? ¿De qué tiene miedo el ego? ¿Qué les parece? ¿Qué va a tener miedo? De desaparecer, de no ser él mismo, de no ser alguien. Hay un miedo muy grande, ¿no? A dejar de ser. No podemos ver ese miedo que hay detrás. Y eso es lo que nos dificulta a todos, ¿no? El ego quiere tener razón. ¿Bien? De tener la razón. El tener la razón tiene que ver con algo que se opone a otro. Ahora, todos en nuestra mente tenemos una voz que es la voz de la razón, no la que quiero tener, sino la verdadera razón, que llámesele maestro interno, voz interna, Espíritu Santo, divinidad, bueno, cada uno le pone el nombre que le gusta. Esa mente sana, la voz de la razón, la verdadera razón, que es la que te va a empezar justamente a guiar a partir de ahora, y no tanto el querer tener razón. Entonces, cuando te das cuenta que la razón justamente es la que te guía, la razón encaja con tu corazón y ya hace un círculo cerrado y ¡plaf!, todo se sella. Ya no quiero tener más la razón, porque la verdadera razón encajó en mi corazón, punto. Ahí se termina todo. O sea, es un proceso interno que lo tenemos que vivir, no para todos lleva el mismo tiempo. El miedo que tenemos todos es el miedo a ser nadie, el miedo de no existir y el miedo a la muerte. Esos tres miedos tenemos todos. Claro, porque si me muero, obviamente dejo de existir, pareciera, ¿no? Y el miedo de no existir, ya, encima, mientras todavía parece que estoy vivo, parece que es más terrible. Y el miedo a no ser nadie, ¿y quién soy? ¿No? Ya es como que pierdo la identidad, ¿no? ¿Por qué todos tenemos este miedo? Porque este miedo está en todas las mentes, ¿no? Porque el ego surge a través de la identificación con la forma. Fíjense en que el ego es justamente el que idolatriza las formas, ¿no? Y en el fondo sabe que ninguna forma es permanente. Fíjense en que esto nosotros todos lo tenemos. No sé si ustedes estuvieron reflexionando, yo supongo que sí, porque esto nos viene a todos. Fíjense en que nuestra experiencia aquí, ¿no? Y cuando nos peleamos con el mundo, bueno, todas esas cosas que hacíamos antes, que ahora vamos dejando de hacer tanto, siempre es referida a algo que tiene que ver con algo que es, digamos, perecedero, o sea, que se va a terminar, que no tiene sustancia, ¿no? Y nos peleamos por eso, porque, ¿no? Por un objeto a veces nos peleamos, ¿no? Que es mío, que es tuyo, ¿no? Algo que sabemos que
no tiene mucha duración. Y en el fondo nosotros sabemos que nada es eterno. En realidad tenemos ese conocimiento, porque esa mente correcta, o la mente sana, o la mente cuerda, llámesele, está en todos nosotros. No es que es de algunos, es de todos. Entonces, claro, hay algo que nos dice, ¿no? Que, o sea, ¿por qué estoy tan aferrado a algo que no va a durar? Que, digamos, es efímero, ¿no? Por consiguiente, siempre hay una sensación de inseguridad alrededor del ego, aunque en la superficie éste parezca seguro de sí mismo, ¿no? A veces hasta podemos fingir también que estamos seguros de nosotros mismos y por dentro tenemos una inseguridad terrible, estamos totalmente desesperados, ¿no? O miedosos, o sumergidos totalmente en el miedo. Y por fuera, pareciera, ¿no? Damos una imagen de que, no, estoy bien seguro, ¿no? Nos va a llevar un tiempo hasta que en un punto aceptamos que todas las estructuras, o sea, las formas, son inestables, hasta aquello que pueda parecer más sólido es inestable. Entonces ahí emerge la paz y nos damos cuenta que tiene que ver todo con lo interno, ¿no? Como algo que no tiene que ver con las formas, la paz, ¿no? Con algo que viene desde dentro nuestro. Digo, el diseño del ego es tan perfecto. Hicimos las iglesias, inventamos, ¿no? Entre todas las iglesias, pusimos los curas, ¿no? Que son, parece ser, seres especiales. Como una vez me dijo una compañera, me acuerdo, cuando trabajaba, me dijo, ay, no, pero esa gente sienten el llamado de Dios, son especiales, como si los demás fuéramos, no sé, cualquier cosa. Bueno, y nosotros, en ese momento, parecía que cuando nos sentíamos mal, le íbamos a confesar al cura lo que sentíamos o pensábamos, ¿no? Y parecía que el cura sí, estaba bien contarle, porque él no se lo iba a contar a nadie. ¿Bien? Sin embargo, digamos, en la vida, acá en la experiencia, nos pareciera, ¿no? Como que es muy difícil, parece, encontrar una persona, digo persona porque nosotros acá nos relacionamos así, a la que yo le pueda contar mis secretos y que el otro pueda mantener el secreto, o sea, de confesión, como hace el cura. Y no se lo vaya a contar a todos, se vaya a aprovechar de mí y después todos se rían de mí, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes han leído algunos libros de Paul Ferrini, pero él lo dice en casi todos sus libros esto. Esto de poder expresar y decirle al otro lo que verdaderamente sentimos, más allá de lo que como el otro lo pueda tomar, a pesar de que sabemos que por más que todo sea una ilusión, que el sueño ya sabemos cómo es, pero es muy liberador. Yo tuve la experiencia, ¿no? En varias ocasiones en mi experiencia, donde realmente lo he hecho y la verdad que me resultó muy, muy liberador. Es más, cuando no me animaba a hacerlo así de frente, o sea, de frente a la persona, lo he hecho mediante cartas. Escribía la carta a la persona, capaz que ni se la daba la carta, pero no importa, yo me imaginaba que se lo decía y como el inconsciente, ya sabemos, solo sabe que hay uno, y ese acto de expresar por escrito mi sentir me ayudaba bastante, ¿no? Bueno, después ustedes saben, hasta me hice la historia de Laura contando mi historia, o sea, a mí me sirvió mucho porque es como que me liberó en el sentido de que me di cuenta que no era nada eso, o sea, que mi historia no era nada. O sea, cuando soltamos realmente la historia, ¿no? Que nos damos cuenta que eso que aparentemente nos pasó, en el fondo, no es nada. Lo único que podemos hacer es rescatar de lo que nos pasó y tomar como una bendición para sentir que ahora pudimos, gracias a eso, comprender
nuestro presente, pero nada más, pero no para sentir vergüenza o culpa de todo lo que aparentemente hicimos mal, porque reconocer que nos equivocamos, o sea, que cometemos errores, es muy sanador, ¿sí? Y fíjense en que este mundo eso lo castiga mucho, ¿no? El confesar que es un error. No confesarme culpable, porque si no ya ahí estaríamos en la arrogancia. No, no. Bueno, me equivoqué. Bien. ¿No? Darme cuenta que no pude hacer otra cosa en ese momento. Punto. Ya está. Eso nos libera mucho. Porque si no nos quedamos atrapados. Justamente lo que hablábamos al principio, en el agravio. Ay, lo que me dijo. Y digo, no lo puedo perdonar, esto es imperdonable, ¿no? Eso nos pasa a todos. Lo que está mal es victimizarme y sentirme culpable, porque eso es arrogancia del ego. No, no. Es reconocer desde un lugar, ¿no? Bueno, ¿no? Más que nada como impersonal. Bueno, sí, mi personaje hizo esto, ¿no? Y punto. Ya está. Porque si no, fíjense, acá nos damos cuenta por qué nos cuesta tanto practicar el perdón no dual que nos ofrece el curso de milagros. Porque automáticamente la mente, ¡pum!, lo hace real. Sí, esto pasó de verdad. Ah, ya está, ya no lo puedo perdonar. Cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no?, que como decíamos, ¿no?, que ser espiritual es justamente darnos cuenta de que lo que yo soy no tiene nada que ver con lo que percibo, ¿no? Porque si no es como que estamos siempre atrapados en eso, identificados totalmente. La pantalla del pensamiento crea la ilusión de separación, la ilusión de que existo yo y un otro. Bien, fíjense, en el mismo curso de milagros, ¿no?, que hay una lección, mis pensamientos son imágenes, y no me acuerdo cómo sigue. Bueno, si alguien se acuerda bien la frase entera, pues no tengo el curso acá a mano. Pero fíjense en que nosotros no vemos que los pensamientos son imágenes. Para nosotros los pensamientos parecen ser como que, bueno, que no, que son objetos reales. Es real, es real. Sin embargo, nuestros pensamientos se proyectan ahí como imágenes. Claro, nosotros creemos que vienen de aquí, pero no vienen de aquí, de este cerebro, de esta mente que yo le llamo consciente. No, 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 están viniendo de una parte que está negada, de un inconsciente, y ahí en la pantalla se ven mis pensamientos, ¿no? Entonces yo creo que yo soy yo, porque eso crea la ilusión de separación. A todos nos experimentamos así. Yo creo que yo soy yo, y que en la pantalla ahí estoy viendo a otro. Olvidando que bajo este nivel de apariencias físicas y formas separadas, ¿no?, yo en realidad soy mente y soy uno con todo lo que es. O sea, todo está transcurriendo en nuestra mente. Bien, eso es sumamente, ¿no?, un trabajo ya, cuando empezamos a ubicarnos en ese espacio, es un trabajo de perdón. Otra vez estoy interpretando las imágenes que aparentemente están ahí fuera, pero si me doy cuenta que todas esas imágenes vienen proyectadas de una mente inconsciente y que soy yo el que le da significado a todo, estoy en una práctica del perdón, ¿no? Olvidar quiere decir que ya no podemos sentir que somos unidad, o sea, que somos el todo. A eso se refiere con olvidar. Yo ya me olvidé de quién soy. Bueno, yo, todos, ¿no? Nos olvidamos de quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Soy soy el observador, el testigo de de esta experiencia? ¿O quién soy? ¿O soy una figura
soñada por la mente. ¿Estoy dentro de la ilusión? ¿O pude ahora ponerme en ese otro espacio? Puede que creamos que es verdad, pero ya no sabemos que es verdad. O sea, parece que a un nivel intelectual decimos, ah, sí, es verdad, claro, somos la unidad, solo hay uno y ¿bien? Pero a un nivel interno se nos olvida a cada instante, ¿no? En el momento en que yo empiezo a observar al que piensa, fíjense que nosotros lo que estamos practicando en realidad, en este perdón, ¿no? Es observar al que piensa. ¿Quién es el que piensa esos pensamientos? Observo. Se activa un nivel alto, diferente, más alto de conciencia. Estoy en el observador, ¿no? Que observa esos pensamientos. Es bueno prestar atención a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Todos, no sé si a ustedes les pasará, pero fíjense en que todos tenemos un patrón de pensamiento repetitivo y qué difícil nos resulta descubrir ese patrón. Bueno, si hemos hecho el trabajo de Byron Katie ya estamos bastante conscientes y capaz que no nos resulta tan difícil, pero así todo se camufla muy bien. Es como los soldados estos que van a la guerra, ¿vieron? Parece hasta que el pensamiento llega, me viene la emoción y hasta ni me di cuenta de qué pensamiento fue el que me ocasionó esa emoción. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, por eso les comparto. Que por ejemplo, siento dentro como una cosa, como un miedo, una cosa en el estómago, una cosa horrible. Claro, pero no soy consciente de qué pensamiento fue el que disparó eso. Ni idea. Y yo no sé, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo o sea, de tanto observar al que piensa, o por ejemplo los trabajos que hacemos, de escribir nuestros pensamientos en papel, nuestros juicios hacia los demás, poder poner la mente en papel, observar estos pensamientos con diferentes herramientas, ¿no? O nuestra práctica del perdón, de estar en el sentir, de darme cuenta de que me siento en conflicto, de que no estoy en paz, ¿no? Todo este trabajo que hacemos, en un punto vamos a llegar a descubrir, ¿no? Ese pensamiento repetitivo, porque hay uno de los tantos que tenemos, que es el que es como un patrón. ¿De dónde me vino este miedo, esta sensación, ¿no? De sentirme o ansiosa o nerviosa o algo? No lo puedo descubrir. Por ahí trato de aquietarme y no surge. Es como que automáticamente la mente lo anula, lo reprime, ¡paf!, para que no lo veamos. Por eso nos lleva un proceso, o sea, lo vivimos como un proceso. Pero hay uno que yo digo es el que se repite siempre. La pregunta es sencilla. ¿Quieres ser feliz? ¿Quiero ser feliz? Me lo pregunto eso porque la verdad es una pregunta interesante. Bien. Si la respuesta es de verdad un sí, entonces dilo. Después de todo, el auténtico significado de la pregunta es: ¿quieres ser feliz a partir de este momento y durante el resto de tu vida, pase lo que pase? Y ahí tenemos que decir sí. Mirá como cuando nos vamos a casar. ¿Qué momentos? Que uno decide casarse. ¿Y qué le pregunta? Si acepta a esta persona ahora para el resto de su vida. Bien. Bueno, esta es una pregunta similar. ¿Quiero ser feliz a partir de este momento y durante el resto de mi vida, pase lo que pase? Porque esa parte es importante. No es que quiero ser feliz si pasan estas cosas y no aquellas. No, pase lo que pase. Si dices que sí, puede que tu esposa te deje o que tu marido se muera.
o que el mercado de valores se derrumbe, o que tu coche se averíe una noche en una remota autopista. Puede que sucedan una o varias de estas cosas entre este momento y el final de tu vida. Van a pasar muchas cosas. Sí. Estos son algunos ejemplos, pero pueden pasar otros. Pero si quieres recorrer el camino espiritual más elevado, entonces, si respondes sí a esta simple pregunta, tienes que decirlo de verdad, o sea, sincera y honestamente. No tiene que haber peros, condiciones o requerimientos. La cuestión no es si tu felicidad será o no bajo tu control. Está o no bajo tu control. Por supuesto que sí lo está. Lo que pasa es que no eres totalmente veraz cuando dices que quieres ser feliz. Quieres condicionarlo. Lo que implica tu respuesta es que estás dispuesto a ser feliz siempre que ocurran ciertas cosas y no ocurran algunas otras. Por eso da la impresión de que el hecho de ser feliz es algo que escapa a tu control. Cualquier condición que impongas limitará tu felicidad. No puedes controlar todo lo que sucede, ni lograr que las cosas sean siempre tal como tú quieres, así que tienes que dar una respuesta incondicional a esta cuestión. Si decides que vas a ser feliz a partir de ahora y para el resto de tu vida, no solo serás feliz, sino que además te iluminarás. Fíjense en eso que andan buscando todos por ahí, tan desesperadamente, que leemos libros y libros y libros, para ver si alguna vez por todas nos iluminamos. Y vemos videos de YouTube, a ver cuál será el maestro que me va a iluminar de una vez por todas. Y resulta, ¿no?, es que solo esto es lo que me va a iluminar. Claro, pero no lo vemos así, parece ser que no, lo vemos más difícil. La felicidad incondicional es la técnica de iluminación más elevada que existe. Fíjense, felicidad incondicional, técnica de iluminación más elevada que existe. No tienes que aprender sánscrito, ni estudiar ninguna escritura sagrada, y tampoco hace falta que renuncies al mundo. Tan solo tienes que estar completamente decidido cuando afirmes que eliges ser feliz. Y tienes que estar decidido a ser feliz independientemente de lo que suceda. Esto constituye en verdad un camino espiritual y es probablemente el camino al despertar más directo y seguro que existe. Cuando decidas que quieres ser incondicionalmente feliz, inevitablemente sucederá algo que desafiará tu compromiso. Ese desafío que pone a prueba tu decisión es precisamente lo que estimula tu crecimiento espiritual. De hecho, es el aspecto incondicional de tu compromiso lo que hace que este camino sea el más elevado. Es muy sencillo. Simplemente tienes que decidir si vas a romper tu compromiso o no. Fíjense, es todo como cuando uno se casa, ¿vieron? Ay, me casé con pero ahora me voy a divorciar porque ya no lo aguanto más. Rompo el compromiso. Me voy a buscar otro. A ver, que se adecue más a mis gustos. Cuando todo va bien es muy fácil ser feliz. Y sí, para cualquiera. Cuando todo a uno le va bien, parece ser que es muy fácil ser feliz. Bien. Pero cuando ocurre algo desagradable, ya no resulta tan fácil. Tendemos a decir, pero es que yo no sabía que iba a ocurrir esto. No pensaba que perdería mi vuelo. No me imaginaba que Pepe se presentaría en la fiesta llevando el mismo traje que yo. No pensaba que alguien abollaría mi coche nuevo apenas una hora después de estrenarlo. La cuestión es, ¿estás realmente dispuesto a romper tu voto de ser feliz porque hayan ocurrido estos eventos? Seguro que algunos dirán que sí. Pueden pasar millones de cosas que ni siquiera te imaginas, pero la cuestión no es si pasarán o no. Sin duda, pasarán cosas.
La auténtica pregunta es si estás dispuesto a ser feliz pase lo que pase. El propósito de tu vida es disfrutar de tus experiencias y aprender de ellas. No has sido puesto en la tierra para sufrir. No sirve de nada que te sientas miserable. Sean cuales sean tus creencias filosóficas, es un hecho que un día naciste y que un día morirás. Pero hasta entonces puedes elegir si vas o no a disfrutar de la experiencia de vivir. Los sucesos no determinan si vas a ser feliz o no. Solo son sucesos. Eres tú quien determina si vas a ser feliz o no. Puedes sentirte feliz simplemente por el hecho de estar vivo. Puedes ser feliz mientras te ocurren toda clase de cosas. Y puedes ser feliz incluso en el momento de tu muerte. Si puedes vivir de este modo, tu corazón estará tan abierto y tu espíritu será tan libre que ascenderás como una centella a los cielos. Este camino te lleva a la trascendencia absoluta, debido a que desaparece toda parte de tu ser que pudiera ser propensa a imponer una condición a tu compromiso con la felicidad. Si has decidido ser feliz, tienes que soltar la parte de ti que quiere crear melodramas. Hay una parte en ti, en mí y en todos nosotros que le encanta crear el melodrama, ¿no? La telenovela de la tarde. Por eso sé que las telenovelas tienen tanta fama. Bien. Esa es la parte que cree que hay una razón para no ser feliz. De este modo vas trascendiendo todo lo personal y a medida que lo haces despiertas de manera natural los aspectos más elevados de tu ser. A la postre, disfrutar de las experiencias de la vida es la única actitud verdaderamente razonable. Date cuenta de que estás sentado en un planeta que gira en medio de la nada absoluta. Adelante, míralo tú mismo. Echa una mirada. Estás flotando en medio del espacio vacío en un universo que está en eterno movimiento. Si tienes que estar aquí, al menos sé feliz y disfruta la experiencia. Vas a morir de todos modos. Las cosas pasarán de todos modos. ¿Por qué no ser feliz? No ganas nada dejando que los sucesos de la vida te alteren. Tu sufrimiento no cambia el mundo, solo sufres, sin más. Como dice mi amigo Jorge Lomar, ¿no? Que dice, el curso de milagros también lo dice, ¿no? El sufrimiento no tiene sentido. Si yo quiero hacer algo por los demás, yo que soy tan samaritano y tan ayudador y tan espiritual, lo mejor que puedo hacer es dejar de sufrir ya mismo. Y ahí estoy ayudando a todo el mundo, ¿eh? Pero es que no me doy cuenta de eso. Creo que sufriendo y preocupándome estoy siendo muy bueno y generoso. Recuerda que siempre habrá algo que pueda molestarte, si es que tú se lo permites. Si eliges disfrutar de la vida, esta decisión te guiará a lo largo de tu viaje espiritual. En realidad esa decisión es en sí misma un maestro espiritual. Tu compromiso con la felicidad incondicional te enseñará todo cuanto tienes que aprender sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la naturaleza de la vida. Lo aprenderás todo sobre tu mente, tu corazón, tu deseo y tu voluntad. Pero tienes que estar plenamente decidido cuando digas que vas a ser feliz el resto de tu vida. Cada vez que una parte de ti empiece a sentirse infeliz, suéltala. Trabaja en ella. Usa afirmaciones o haz lo que tengas que hacer para mantenerte abierto. Si estás decidido, nada podrá detenerte. Pase lo que pase, siempre puedes elegir disfrutar de la experiencia.
Si te ponen en una celda, o sea, en una cárcel, ¿no? Y te hacen pasar hambre, disfruta siendo como Gandhi. Pase lo que pase, disfruta de la vida que sale a tu encuentro. Por difícil que suene esto, ¿qué beneficio obtienes si no adoptas esta actitud de felicidad? Si eres totalmente inocente y sin embargo te encierran en la cárcel, más vale que te diviertas. ¿De qué te sirve no divertirte? No lograrás nada enfadándote, excepto pasarlo mal. Al final, si permaneces siendo feliz, sales ganando. Eres el ganador del juego. Así que haz de ello tu juego y mantente feliz pase lo que pase. Esto parece extremadamente difícil. Sí, si lo leemos así para el ego, total. Sí, esto lo queremos entender, ¿no? Desde ese concepto de mí mismo que tengo es imposible. Pero la liberación del alma, que es como se llama este libro, y que es lo que todos anhelamos, porque es que todos anhelamos esa libertad, porque nos sentimos aprisionados, pero es que nosotros somos nuestros propios carceleros, ¿no? Esto del propio carcelero mental lo descubrió este Nelson Mandela cuando estuvo encerrado en la cárcel, ¿no? Que la libertad no dependía de estar tras unas rejas. Bueno, eso es lo que tenemos que descubrir todos. Porque si no, por más que nos leamos bibliotecas enteras de libros, que busquemos y busquemos, que excavemos la tierra, hagamos túneles, no sé, miren, que miremos horas y horas videos de YouTube, que hagamos miles de terapias, ¿no? Lo que sea, ahí fuera en el mundo, que nos tomemos el chullo ese para alterar la conciencia. Todo va a ser momentáneo y me va a seguir manteniendo apegado, porque si no tengo eso, ¿qué pasa? ¿No? La clave para mantenerte feliz es verdaderamente muy simple. Empieza por comprender cómo funcionan tus energías internas. Si miras en tu interior verás que cuando eres feliz tu corazón se abre y la energía fluye a raudales dentro de ti. Mientras que cuando no eres feliz tu corazón está cerrado y no tienes energía en tu interior. De modo que si quieres ser feliz, no cierres tu corazón. Pase lo que pase, aunque tu esposa te abandone o tu marido se muera, no lo cierres. No hay ninguna regla que diga que tienes que cerrar tu corazón ante la adversidad. Simplemente dite a ti mismo que, pase lo que pase, no vas a cerrarte. Simplemente dite a ti mismo que verdaderamente tienes esa elección a tu alcance. Cuando veas que empiezas a cerrarte, pregúntate si estás verdaderamente dispuesto a renunciar a tu felicidad. Detente a examinar qué es lo que hay dentro de ti que cree que aporta algún beneficio el hecho de cerrarse. Te pasa la menor cosa y enseguida renuncias a tu felicidad. Estabas disfrutando un día estupendo, hasta que un coche se cruzó delante tuyo, obligándote a frenar en seco, y eso te molestó mucho, y te pasaste desenfadado el resto del día. ¿Por qué? Atrévete a plantearte esta pregunta. ¿Qué sacas de positivo dejando que eso te arruine el día? No obtienes ningún beneficio. Si un coche se interpone repentinamente delante del tuyo, suelta y mantente abierto. Si verdaderamente quieres hacerlo, puedes hacerlo. Si emprendes este camino de felicidad incondicional, pasarás por varias etapas. Tendrás que permanecer consciente y mantenerte centrado y comprometido en todo momento. Tendrás que mantenerte firme y concentrado en tu compromiso de permanecer abierto y receptivo a lo que la vida te traiga. Pero nadie ha dicho que no puedas hacerlo.
todos los grandes santos y maestros han enseñado a mantenerse abierto. Enseñaron que Dios es alegría, que Dios es éxtasis y que Dios es amor. Si permaneces lo suficientemente abierto, tu corazón se verá henchido por oleadas de entusiasmo. Las prácticas espirituales no son un fin en sí mismas, sino que dan fruto cuando te vuelves lo bastante profundo como para permanecer abierto. Si aprendes a mantenerte abierto en todo momento, te ocurrirán cosas grandes. ¿Ven cuando después la gente, a veces yo tengo momentos que la verdad, que digo, ¿no? Porque claro, observo lo que sigue estando en boga y yo me veo a mí misma en aquellos momentos, me acuerdo de cosas que he hecho terrible. Porque claro, porque yo también me compraba esto de la ley de atracción, de que el poder de no sé qué, del poder de no sé cuánto. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo me leí este libro, me hice todos los pasos y mi vida un desastre? Decía, no puede ser. ¿No? Claro, es que no podía darme cuenta de lo atrapada que estaba mi psique. Todos esos constructos, esas creencias, esa definición que me había hecho de mí misma, ese concepto que tenía de mí, que yo tenía que ser así, que tenía que ser asá, que no sé qué, que para acá, que para allá, que no sé cuánto, que cumplir, que la responsabilidad, que ser buena, que no sé cuánto. Todo eso que me generaba una terrible culpa. Hasta que no pude trabajar en esa culpa y liberarme bastante de esa culpa, nada cambió mi experiencia. Por más que recites el mantra, que te tapes la nariz, el orificio izquierdo y que respires con el derecho y que hagas lo que sea. Esto es una cuestión de estar atento y centrado en uno mismo y ser muy valiente para que toda esa energía me atraviese y que me dé cuenta de que no es nada. Y ahí es donde me estoy recordando que estoy unida a Dios, que Dios está en mí. La proyección y la percepción son de importancia crítica. Importantísimo, clave. Cualquiera que entre uno de esos así llamados caminos espirituales debe finalmente afrontar y lidiar con su profunda necesidad de perdón, que es una expresión del profundo deseo del alma de ser perdonada. Porque no hay nadie que camine por este plano que no haya sido tocado con el veneno del juicio. ¿Quién aquí no ha sido juzgado o se ha sentido juzgado? Bueno, no creo que haya alguien que no haya pasado por esa experiencia. La hemos pasado todos y seguramente la estamos pasando, ¿no? Y la pasaremos. En total el tiempo no existe, pero esto de sentirnos juzgados, lo sentimos todo. En verdad, todo lo que hacemos es en realidad describir para ustedes lo que necesitan hacer y pueden hacer para poder liberar la carga de ilusión que parece dibujar un pesar en sus rostros, una sensación de falta de seguridad en el mundo. Podrías pensar sobre esto como algo que consistiera en agarrar algún tipo de mando de control, que al girarlo un poco te ilumina, llevándose tu carga de culpa y juicio. Ya que nos gusta tanto lo del control, podemos imaginar, ¿no?, que cuando en nuestra mente entra luz, la culpa y el juicio desaparecen, ¿no? Comprende bien el perdón y comprende lo esencial que es el perdón. Y lo que no ha sido perdonado a otros, no te ha sido perdonado a ti. Y no por un Dios que esté fuera de ti, sentado en su trono, porque Dios nunca juzga. Lo que no has perdonado en otro o en el mundo no es sino un reflejo de lo que tú llevas dentro,
como carga que no puedes perdonarte a ti mismo. Fíjense en la carga. Todos llevamos eso que no me puedo perdonar a mí mismo. En el mundo, nosotros tenemos un dicho interesante que dice, quien lo dice, lo es. Quien lo dice, lo es. ¿Crees que podrías ser siquiera capaz de juzgar a otro si en ti no se despertara algo que dispara en ti la creencia de que sabes exactamente lo que el otro tiene entre manos? ¿Vieron esta cosa de que tenemos todos? Ay, seguro que este me la va a mandar a guardar, me va a hacer esto, ahora va a venir. Ay, sí, yo ya sé por dónde me va a venir el cantazo, ¿no? Esta idea de que sabemos lo que el otro nos va a hacer. Esa la tenemos todos. Y por eso es por lo que juzgamos al otro. Y algunas veces juzgo tan duramente porque tengo miedo de esa misma energía dentro de mí mismo. O porque recuerdo cómo he dañado, ¿no? O cómo me he sentido de dañado cuando esa energía o alguien, ¿no?, actuó con esa energía hacia mí. Piensen como impresiones, ¿no? Impresiones en la mente, ¿no? De aparentes sucesos que hemos experimentado, y cada vez que nos enfrentamos con esa energía, sentimos ese rechazo o ese miedo, ¿no? O esa necesidad de atacar. Es como un juego, ¿no? Es un juego, realmente un juego. Pero cuando te hayas perdonado a ti mismo, ten por seguro que conocerás lo que significa caminar en este mundo y no ser de este mundo. Miren ya cuando no haya juicios en nuestra mente, ¿no? Ningún tipo de juicio. Serás capaz de sentir la energía o las actividades que cualquier otro pudiera hacer sin juzgar. Y discernirás esa energía y comprenderás y verás a través de ella y verás el rostro de Cristo. No reaccionarás, lo cual significa actuar otra vez tal y como lo hiciste en el pasado. Ya cuando el perdón es total, ya no reaccionamos ni nada nos afecta, ¿no? Incluso si estás siendo perseguido, oprimido, o, por ejemplo, clavado en una cruz, como Jesús, ¿no? Habrás cultivado la capacidad de amar. Y en todas las situaciones, sin importar lo que otro esté haciendo, tu primera respuesta será entrar en la callada calma de tu interior y meramente preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué me quieres hacer decir? ¿Qué es más apropiado para este alma, ¿no? Podemos decir, bueno, ellos acá dicen alma, pero puede ser mente, en este momento. Pues cuando el perdón haya purificado la mente y el corazón y el campo emocional de tu propio ser, descubrirás que existes solo para extender amor. Tú eres el Salvador del mundo, y en toda situación tu único papel es preguntarle al Espíritu Santo: ¿cómo puedes servir a la expiación, a la corrección, a la sanación que aún necesita ser obtenida, así sea en otro? Entonces, incluso si alguien te está odiando, no responderás defensivamente, sino con curiosidad, como un testigo inocente. Y si incluso tus manos se ven atravesadas por clavos, te aseguro que realmente es posible todavía entrar en el calmado santuario del corazón y preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué me quieres hacer decir o hacer que pueda servirle a mi hermano o hermana para la sanación de su corazón? Entonces, es ahí hacia donde vamos. No solo en esta hora, sino durante
toda tu experiencia. Ten como meta final tu completa conciencia crística, la realización de lo que tu alma desea, el perdón. Primero de todo, no hay nada de lo que puedas ser consciente en la energía de otro que no hayas conocido en ti primero. No hay nada que otro pueda decir o hacer, o incluso que sea capaz de imaginar, que dice o que hace, y que no hayas conocido tú también. De nuevo, quien lo dice lo es. Y cuando percibes que otro actúa desde la hostilidad, o desde el miedo, o desde lo que sea, la única manera en que puedes reconocerlo así es porque tú ya has estado ahí. El mismo hecho de que en tu mundo alguien pueda asesinar el cuerpo de otro y puedas reaccionar con el reconocimiento de que se trata de un comportamiento inapropiado, es porque ya conoces esas energías involucradas en tratar de asesinar a alguien. Y en verdad, si eres honesto, puedes probablemente contar con al menos 50 veces en el último año en el cual alojaste pensamientos asesinos en tu mente. Puede que no los realizaste, o incluso que no estuvieras o permanecieras en ellos por más de un segundo, pero la energía ha llegado al campo de tu conciencia y la has conocido y aceptado. ¿Quién es entonces menos que tú? ¿Quién será entonces digno de merecer tu juicio? Nadie. ¿Quién es entonces igual a ti? Todos. ¿Y quién es entonces digno de tu amor? Todos. El perdón es el puente que te enlaza con tu hermano. El perdón es ese puente que cuando es cultivado te va a permitir ver claramente no solo las energías que otro está expresando, sino que te permitirá ser capaz de ver qué eventos parecieron cultivar en ese otro la creencia en que ese otro debía actuar así para poder sobrevivir, para vivir. ¿Qué percepciones le han conducido a sentirse justificado en sus comportamientos inapropiados? Y lo verás tan claramente como si alguien hubiera pintado un cuadro delante de ti. Y entonces sabrás qué decir y qué hacer para ayudar a los demás a corregir sus percepciones equivocadas sobre sí mismos y aprender el camino del autoperdón. Y cuando ese momento llegue, ten por seguro que caminarás por este mundo, aunque no obstante sin ser de él. Te convertirás en lo que yo me convertí, en el Salvador del mundo. Qué mirada esta, ¿no? Porque hay que poder. Pero fíjense, aquí se nos muestra la necesidad que tenemos de pedir corrección y conectar con nuestro maestro interno, Si no hacemos esto, el perdón no va a suceder nunca, porque el perdón no es algo que haga yo personalmente ni particularmente como persona. Si sigo practicando ese perdón, no voy para ningún lado. ¿Cómo mantener sin contaminar nuestro campo de energía? Se nos habla de 3 campos de energía y la manera de mantenerlos despejados y sin contaminar. El primer campo de energía es nuestro cuerpo, al que también llamamos etérico o cuerpo más rápido. De pie, si yo me pongo de pie y extiendo el brazo hacia adelante y percibo mentalmente el punto más distante hasta donde se extienden mis dedos, es hasta ahí donde llega mi campo de energía etérico, el más rápido, ¿no? Luego, imagino que mi brazo se extiende recto por encima de nuestra cabeza hacia un punto por encima de nuestro cuerpo, y luego detrás y también debajo. Esa sería la imagen de lo que el autor llama el cuerpo de energía rápido.
que es inseparable de nuestro cuerpo de energía sólido y visible, que es más lento. Utilizando la imaginación, podemos visualizar este campo de energía más rápido con sus límites alrededor de nosotros. Ese campo conocido como campo etérico también, ¿no? Bien. Cuando otra persona, especialmente si es un extraño, ¿no?, cruza nuestros límites y nos habla, inmediatamente tenemos la sensación de que nos han invadido. De forma instintiva retrocedemos para crear una distancia más segura. ¿Por qué hacemos esto? Porque cada vez que violan esos límites imaginarios de nuestro cuerpo de energía, ¿no?, este cuerpo de energía siente la fuerza invasora y nos alerta, produciéndonos un estado de incomodidad. Si alguien permanece en nuestro cuerpo de energía durante un largo periodo de tiempo, su energía afectará a todo nuestro ser. Empezaremos a sentirnos mal si no sintonizamos con esa persona y sentiremos, ¿no?, una vibración superior a la nuestra o menor o inferior, ¿no? Ese es el primer campo de energía. El segundo campo de energía es el campo ambiental, que es más amplio. Para percibir este campo de energía física tenemos que imaginar que nuestro campo de energía se extiende a todo nuestro hogar, o sea, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, la calle, la familia, la comunidad. Sé consciente de que donde quiera que vas estás inmerso en un campo de energía que se extiende no solo hasta donde llega tu brazo, sino hasta donde tus ojos pueden ver, tus oídos pueden oír y tu nariz puede oler. La pauta vibracional de este campo de energía es tu campo de energía ambiental más amplio. Así eres una forma de energía dentro de un campo de energía mayor que se mezcla con un campo de energía más amplio, al que lo afectan las frecuencias y campos de energía de los demás y todas las actividades en el campo bruto de la energía ambiental. Este campo de energía en el que tu cuerpo sólido camina, habla, duerme, trabaja, se ve afectado por la frecuencia de la energía de los que entran en él. Piensa en un campo de energía que va más allá de tu cuerpo y del ambiente físico en el que te mueves. Este campo de energía es tan inmenso que no puedes siquiera crear límites imaginarios para él. Ese campo de energía, que es el tercer campo, campo mental. O sea, habla del campo etérico, el ambiental y el mental. Tus pensamientos y los de los demás interactúan en tu campo mental de tal modo que aumentan o disminuyen tu frecuencia de vibración. Cuando los pensamientos y sentimientos de los demás afectan a tu campo de energía mental, se producen uno de estos dos resultados. O tu campo de energía aumenta, ¿no?, como se decía de Buda y Jesús cuando entraban en un lugar, ¿no?, que con su presencia elevaban la conciencia de los que le rodeaban, o tu campo de energía disminuye y en consecuencia queda contaminado. La manera de pensar de los demás y su forma de irradiar su energía del pensamiento puede afectarte. Pero no solo las personas influyen en tus campos de energía, también los ruidos, el aire, los alimentos. Es posible que no te des cuenta, pero tú también tienes un importante papel a la hora de mantener tus campos de energía limpios y sin contaminar. Y también puedes tener un efecto purificador en el campo de energía de los que te rodean. Por esta razón es que te pido que aprendas a ser consciente de lo que dejas entrar en tus campos de energía, y cuando lo hagas verás lo fácil que es ser arrastrado por la energía inferior, más lenta. ¿Cómo se limpian estos campos de energía, ¿no? Acá el autor habla sobre cómo limpiar estos campos de energía.
Esto de los campos se parece mucho a lo que hablan las constelaciones, ¿no? Tus campos de energía invisibles son de naturaleza eléctrica. La comunidad científica se refiere a estos campos de energía que rodean a todas las cosas vivas como ondas invisibles electromagnéticas. ¿Sí? Les llaman así. Estos campos de energía empiezan a ser mensurables, ya que estamos creando dispositivos de medición informatizados cada vez más complicados. Tu cuerpo, la comida, el agua, todo en este universo tiene una copia de su matriz original de energía. El campo electromagnético de todo lo creado por la naturaleza es puro y se halla en un estado de cooperación y amor con todos los demás campos de energía. Como lo dijo el gran poeta Rumi, ¿no? El amor es el elixir energético del universo, la causa y el efecto de todas las armonías. Un campo de energía contaminado está en desequilibrio con su armonía electromagnética original creada por la naturaleza. O como dicen los metafísicos, Dios es amor y donde el amor está ausente no puede existir Dios. En este sentido profundo, ¿no? Mantener limpio y armonioso tu campo de energía es el acuerdo que tienes contigo mismo para permanecer en contacto consciente con Dios. Como Dios es amor y el que mora en el amor mora en Dios, es imperativo que predomine el amor en tu conciencia cuando examines esta idea de mantener sin contaminar tus campos de energía. Cualquier cosa que penetre en un campo de energía que estés experimentando y que no sea el amor armonioso, es un agente contaminante y te mantendrá atrapado en el mundo de los problemas. El proyecto de limpieza de tu campo de energía incluye las 3 categorías de campo de energía que hemos nombrado, ¿no? El primer campo, recordemos que es tu campo personal o inmediato, ¿no? Descontaminar tus campos de energía inmediatos. ¿Cómo hacerlo? Ten presente la extensión del cuerpo de energía que te rodea. Este campo de energía irradia hacia afuera y en él influyen 2 factores. Uno es la relativa armonía de tu cuerpo desde dentro y el otro es lo que tú permites que te afecte a tu cuerpo desde fuera. Para poder examinar esto, tenemos que responder a estas preguntas. ¿Cómo tratas a este cuerpo? Que es el organismo vivo que te envía las ondas de energía electromagnéticas. ¿Qué alimentos empleas para llenarlo? ¿Qué toxinas absorbes? ¿Cuánto descanso le proporcionas? ¿Lo mantienes equilibrado? ¿Haces ejercicio? ¿Respiras de forma armoniosa y sin tensión? ¿Tu estado emocional es calmado? ¿Meditas para ponerte en armonía con Dios? En resumen, ¿eres buen amigo de tu cuerpo? Has de amar a tu cuerpo. Es tu hogar y debe estar limpio de estorbos. Tu cuerpo está permanentemente a tu servicio, incluso cuando duermes, trabaja para ti. Tu cuerpo no es tu enemigo, no tienes que liberarte de él para acceder a la guía espiritual. El amor y la compasión son necesidades absolutas. Tu cuerpo es tan sagrado como tu alma. En el mundo de la existencia todo es sagrado, todo palpita al compás de lo divino. Cuando eliminas las frecuencias de lo divino mediante la introducción de energía de no amor, contaminas tu campo de energía del cuerpo inmediato. Se han descrito miles y miles de libros sobre el tema de cómo mantenerse en forma, ¿no? Libros de dieta, de meditación, de nutrición. Esta máquina de funcionamiento perfecto sabe lo que necesita, dónde se necesita y qué necesidades tienen prioridad en momento de crisis. Este campo mental existe, ¿no? Y tienes la capacidad no solo de mantener el tuyo sin contaminar,
sino de aumentar la frecuencia de los demás cuando están en tu presencia. Acepta esta idea de un campo mental de energía compuesto por tus pensamientos y los de quienes te rodean. Cuanto más te acerques a un estado dinámico de gracia en tus pensamientos y te niegues a estar en los campos de los que proyectan pensamientos de energía inferior de miedo, maldad, ansiedad, depresión, más te acercarás al campo mental de Dios. Así lo dijo el maestro Eckhart, que no es Eckhart Tolle, el maestro Eckhart. Dijo: la intención de la naturaleza no es ni la comida ni la bebida, ni la ropa ni la comodidad, ni nada, en lo que Dios quede fuera. Te guste o no, lo sepas o no, en secreto la naturaleza busca, persigue, intenta ver el camino en el que pueda hallar a Dios. Este es el campo de energía en el que te estoy pidiendo que pienses. Está desprovisto de las energías inferiores que contaminan nuestra vida y nos cargan con ilusiones a las que llamamos problemas. Cuando te niegas a permitir que tus campos de energía se contaminen, te sientes bendecido y sabes que también puedes bendecir a los demás. Este es un campo de energía elevado. Johann Wolfgang Goethe, un genio creativo de los principios del siglo XIX, hizo esta observación: si tratas al hombre como parece ser, lo haces más de lo que es. Pero si tratas al hombre como si ya fuera lo que en potencia podría ser, lo haces lo que debería ser. Su consejo es pertinente en el mundo actual y en especial en lo que se refiere a aumentar tu energía espiritual si lo aplicas al modo en el que te tratas a ti mismo. Primero, ¿quién pareces ser? Pareces ser tus condicionantes, tu historia y tus sentidos, ¿no? Pareces una persona con un cuerpo que tiene ciertas limitaciones obvias. Pareces ser de una etnia o raza particular, de una cierta edad, con unos antecedentes que te han llevado hasta este punto de tu vida. Eso que te muestra el espejo es lo que pareces ser. Ahora vamos a ir más allá de esas apariencias y procura mirarte profundamente a los ojos para verte a ti mismo como un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Imagina lo que podrías ser si esas apariencias no te limitaran. Por debajo o dentro de lo que parece ser, se encuentra la imagen de la magnificencia y la felicidad ilimitada que en verdad eres y que vamos a considerar ahora. La base para formar un campo de energía espiritual es lo que potencialmente puedes ser, ¿no? Hay una descripción de Shakespeare, ¿no?, que dice: estás lleno de materia celestial y llevas en tu mente el inventario de tus mejores gracias. Deja que esta idea permanezca en ti. Te hicieron para prosperar y vas a decidir identificarte con esta potencialidad y no con lo que pareces ser. Reconócete como hijo de lo superior, como una presencia divina. Te ayudará a elevar y mantener ese campo de energía espiritual superior más rápido. Y desde este nuevo campo de energía producirás las chispas de la divinidad que anulan y erradican los problemas de tu vida. Si alguien te aporta ansiedad, vergüenza, depresión, miedo, lamentos, apatía, estrés, ira, ¿no?, o todas las pautas que se podrían denominar de energía inferior, te está invitando a unirte a su desdicha y cargar tu vida con los problemas con que esa persona vive cada día.
Sé consciente de qué campos de energía están afectando a tu cuerpo de energía y aléjate de toda toxicidad que amenace la pureza de tu espacio vital, ¿no? Primero, reconoce lo que está ocurriendo. Observa tu respiración. Procura inspirar lenta y profundamente. Y luego envía conscientemente pensamientos de bondad y amor. Aléjate sin conflictos de las fuerzas energéticas invasoras. Resolver conflictos, resolver problemas o limpiar de contaminantes los campos de energía más amplios de tu vida no es algo entre tú y los que están en conflicto contigo. Es entre tú y Dios. Esto significa buscar una energía espiritual superior e irradiarla cuando tropiezas con una energía debilitadora inferior y más lenta. Este campo de energía ambiental más amplio incluye todos los lugares en los que estás a diario. Tu hogar, tu vecindario, tu lugar de trabajo, ¿no? Todos esos lugares, los ambientes en los que estamos, ¿no? ¿Y cómo puedes tú, una persona, hacer algo para mantener un campo de energía cuya contaminación se reduce al mínimo o incluso se elimina? Cuando te abstienes firmemente de la falsedad y de dañar a los demás, influyes en todo ser vivo y en la pauta de energía global de lo que te rodea. Cuando estás en paz y envías esta silenciosa serenidad, influyes en todos los que se encuentran a tu alrededor. Libre de ego y asociado con los principios espirituales del amor, la bondad, la rendición, la paz, la gratitud, te acercas cada vez más a Dios. Cuando empieces a irradiar cualidades espirituales, influirás más de lo que crees en el campo de energía de tu entorno inmediato. Además, con tu mayor conciencia espiritual, mantendrás tu propio campo de energía menos contaminado y evitarás que surjan conflictos y problemas. Ten siempre presente que nunca se trata de algo entre tú y ellos, sino entre tú y Dios. Las partículas de energía invisible se llaman feromonas. En la naturaleza, los árboles dicen que emiten estas secreciones invisibles, ¿no? Primer punto. A menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas, ¿no? Este es un poema de la Madre Teresa que es súper conocido, ¿no? Perdónales de todos modos. En tu corazón, el perdón es como un agente limpiador para tu campo de energía. Cuando observes una conducta de baja energía en otra persona, en lugar de permitir que ello afecte a tu entorno inmediato y lo infecte, envíale una callada bendición y no te dejes llevar a su baja energía. Callada bendición, no que le demos en voz alta, ¿eh? Segundo, si eres bondadoso, quizá los demás te acusen de tener motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Tu campo de energía está protegido de la contaminación por la bondad. O sea, la bondad protege tu campo de energía. Una vez que eres independiente de las acusaciones de los demás, eres incapaz de enojarte o sentirte dolido por lo que los otros dicen de ti. Sé bondadoso por ti, no por las reacciones que quieres obtener de los demás. La bondad que procede de tu corazón bastará para impedir que te arrastren a un campo de energía contaminado por las falsas acusaciones. Tercero, si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El mundo está lleno de personas que buscan la ocasión de ofenderse. Tu éxito en cualquier cosa es suficiente para provocar semejante reacción en los demás. Mantén limpio tu campo de energía concentrándote en lo que sabes que es tu divino propósito, y cuando lo hagas el universo te apoyará y sostendrá con lo que se llama éxito.
Los otros se sentirán ofendidos, pero si insistes en pasar por alto sus reacciones, no permitirás que la presencia de falsos amigos o verdaderos enemigos afecte a tu vida. Cuarto, si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. Tu campo de energía no se contaminará si sabes que estás siendo honrado y franco. Esto puede hacer que otras personas que están en las energías inferiores de la falta de honradez y el engaño intenten aprovecharse de ti, pero no serás víctima de ellos porque tendrás esa paz interior que caracteriza a la energía superior y más rápida. Y los que intenten engañarte respetarán tu posición cuando actúes según tus valores espirituales. Actúa con los demás desde tu yo más elevado y a la larga estarás libre del miedo a ser engañado. Irónicamente, cuando ese miedo desaparece, también lo hace el problema de resultar engañado. Quinto, lo que te ha costado años construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. No construyas nada solo con el fin de terminarlo. Construye porque es tu manera de expresar tu propósito. Cuando te comes una banana, la meta no es terminarla, sino disfrutar cada bocado de la banana. Construir algo es una manera de expresarse. Todo lo que se construye en el mundo material a la larga será destruido. No construyas con miedo a que se destruya, sino para dar expresión al espíritu infinito que llevas en tu interior. 6. Si encuentras la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos. Sé feliz de todos modos. No hay un camino que lleve a la felicidad. La felicidad es el camino. Si buscas en las reacciones de los demás una confirmación de tu forma de ser, los estarás convirtiendo en la fuente de tu felicidad. La felicidad es una tarea que se hace desde dentro. No la obtienes de nadie ni de nada. La das a todos y a cada suceso de tu vida. Mantén tu campo de energía libre de contaminación, recordando que tú eres quien lo limpia. Los demás pueden estar celosos, encontrarte defectos y decir cosas terribles de ti, pero eres libre de elegir la felicidad para ti de todos modos. La consecuencia de tu respuesta es que poco a poco influyes en sus campos de energía de los celos y la mezquindad con la felicidad que irradias. 7. El bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Haz el bien de todos modos. Igual que ser feliz, hacer el bien es algo que constituye la expresión de tu esencia espiritual invisible. Deja de buscar la aprobación y gratitud de los demás para hacer el bien. Aunque nadie te dé las gracias, haz por los demás lo que tu corazón te dicte, desde el espíritu, que está arraigado en la energía más rápida del amor, la bondad y la conexión. Tu espíritu te insta a expresar la energía del corazón. El ego, que está arraigado en el mundo material, te insta a hacer lo que haces para que seas recordado y gratificado, como si la vida fuera una especie de concurso, a ver quién gana y quién no gana. Escucha tu espíritu, acuérdate de dar amor y hacer el bien porque tú eres así, y no por otras razones. Y 8, que es el último punto de este poema bello de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Da al mundo lo mejor que tienes y puede que jamás sea suficiente. De todos modos, da al mundo lo mejor que tienes. Cuando la Madre Teresa habla de lo mejor, se refiere a tu yo más elevado y sagrado.
esa energía, ¿no? La fuente para la solución de todos los problemas. Los demás quizás intenten contaminar tu campo, ¿no? Exigiendo cada vez más de ti, criticándote o haciendo caso omiso de tus esfuerzos. Pero cuando regresas a tu yo más elevado, te liberas de esas opiniones al instante y dejas de sentirte que nadie te aprecia. Entrega tu espíritu al mundo y aléjate del resultado de tus esfuerzos, y tu campo de energía estará cada vez menos contaminado. Estos son los 8 consejos de la Madre Teresa, ¿no? Y su conclusión es la esencia verdaderamente profunda. Al final, todo es entre tú y Dios, nunca ha sido entre tú y ellos. Aquí entramos en un área un poco más oscura. No obstante, tiene la misma importancia para evitar contaminar tu vida con el fin de encontrar soluciones espirituales. Estamos hablando de pensamientos tuyos y de los que te rodean, y de cómo mantener puros los tuyos y no permitir que los pensamientos de baja energía de los demás te afecten. Que nuestros pensamientos influyen en nosotros es evidente, ¿no? Todos sabemos que nos volvemos aquello en lo que pensamos. Pero es importante recordar que nuestros pensamientos son un campo de ciclos de energía, un campo mental, y que con nuestros pensamientos influimos no solo en nosotros, sino en los que nos rodean. Los científicos describen el pensamiento como un campo de energía organizado que consta de complejas pautas de vibraciones, las cuales consolidan la información. Una doctora llamada Valerie Hunt lo describe en su libro, ¿no? Infinite Mind, o Mente Infinita, que dice que los pensamientos son acontecimientos en el campo mental asequibles, no solo a la conciencia del Creador, sino también a otras mentes. Es decir, que nuestros pensamientos no son solo privados, sino públicos. Parece lo que dice el curso de milagros, ¿no? Esto significa que no piensas en un vacío, sino que tus pensamientos se crean a partir de transacciones con otros campos. Los pensamientos pueden pasarse de una generación a otra, no solo por las fotografías, la letra impresa o el mundo hablado, sino también por la fuerza de los pensamientos que permanecen en nuestro campo mental. Cuanto más dinámico es tu campo de energía, más capaz eres de comunicar tus pensamientos, de influir con ellos en los demás y de resultar afectado tú mismo. ¿Y cómo hacer para que estos pensamientos sean dinámicos y creativos? La misma doctora Hunt dice: para obtener respuestas no hay que demorarse en el proceso ni hay que luchar. Hay que confiar en el proceso del pensamiento creativo superior. Esta es la capacidad que poseen los sanadores, los conferenciantes, los videntes, los médicos y líderes espirituales cuando entran en un estado de conciencia ampliada. Tú puedes hacerlo. Tienes el potencial de mantener descontaminado tu campo de energía y el potencial de irradiar una energía espiritual dinámica. Con tu simple presencia vibrando en este campo mental de la creatividad y la paz, puedes influir en los demás. Seguramente, dice el autor, tu intelecto proteste e intente convencerte de que los campos mentales y la comunicación silenciosa de energía son una tontería. Pero cuando los veas funcionar, sabrás que no es así. El intelecto está demasiado desconectado de las fuerzas de la energía etérica para aceptar esta posibilidad.
Cuando yo soy capaz de proyectar amor, comprensión y compasión de forma consciente a los que se hallan en mi espacio vital inmediato, siento el cambio de energía. Abandono mi opinión o el deseo de que acepten mi opinión y entonces la energía del campo mental cambia. Observo que la diferencia de energía afecta a los demás y disfruto interiormente del cambio de campo, ¿no? Este campo mental existe, ¿no? Y tienes la capacidad no solo de mantener el tuyo sin contaminar, sino de aumentar la frecuencia de los demás cuando están en tu presencia. Acepta esta idea de un campo mental de energía compuesto por tus pensamientos y los de quienes te rodean. Cuanto más te acerques a un estado dinámico de gracia en tus pensamientos y te niegues a estar en los campos de los que proyectan pensamientos de energía inferior de miedo, maldad, ansiedad, depresión, más te acercarás al campo mental de Dios. Así lo dijo el maestro Eckhart, que no es Eckhart Tolle, el maestro Eckhart. Dijo: la intención de la naturaleza no es ni la comida ni la bebida, ni la ropa ni la comodidad, ni nada en lo que Dios quede fuera. Te guste o no, lo sepas o no, en secreto la naturaleza busca, persigue, intenta ver el camino en el que pueda hallar a Dios. Este es el campo de energía en el que te estoy pidiendo que pienses. Está desprovisto de las energías inferiores que contaminan nuestra vida y nos cargan con ilusiones a las que llamamos problemas. Cuando te niegas a permitir que tus campos de energía se contaminen, te sientes bendecido y sabes que también puedes bendecir a los demás.